Muchas gracias por la presentación, por tus palabras. Estoy encantado de estar aquí en Barcelona, en la ciudad condal, tan querida por toda España. Vengo desde Madrid a primerísima hora y feliz de acudir al reclamo almogávar de Javier Barraicoa y de Somatem, que la verdad lo estáis haciendo muy bien aquí en Cataluña y en Barcelona, y qué menos que venir de otras partes de España a reconoceros, digamos, esta impresionante labor que estáis haciendo a todos los niveles. Sois un ejemplo, desde luego, de compromiso patriótico con toda España, ¿no? Entonces, el tema que voy a desarrollar es un tema muy desconocido, muy complicado de entender. De hecho, bueno, he tenido la fortuna, por azar o por providencia, de haber sido entrevistado unas 10 veces por Telecinco, por, digamos, lo que es el telediario de fin de semana, y donde he ido hablando de distintos aspectos de los fondos buitre, del daño que están haciendo a España. Es verdaderamente para mí admirable, ¿no? Lo que pasa, ya me he dado cuenta que el mensaje no cala, porque es todo muy complicado, es todo muy enrevesado. Los fondos buitre, las finanzas, todos utilizan unos artificios que al final la gente se queda con lo superficial, pero no deja de ser un fogonazo, un frenesí. Luego ya volvemos a nuestros dramas cotidianos, y hay que reconocer que todo esto de los fondos buitre es un tema que políticamente han canalizado interesadamente y electoralmente muy bien, pues la izquierda en España y también los movimientos independentistas. No solamente hay que ver a Ada Colau, que se aupó, digamos, a la alcaldía, ya va por la segunda vez, con todo este movimiento de plataformas antidesahucios, y luego es que no ha hecho nada, sino todo lo contrario. Entonces aquí, de hecho, me hicieron una entrevista poco antes de la pandemia en La Razón, donde yo venía a explicar que, digamos, los verdaderos aliados de los fondos buitre es la izquierda en España. El Partido Socialista, Podemos, el Partido Comunista y todos los movimientos que gravitan, Bildu, todo van de la mano, son instrumentos de los fondos buitre. Lo que pasa es, al final, el mensaje es un poco desalentador, porque si el pueblo español, que es el principalmente afectado, el que les vota, luego son los que sufren las consecuencias y no quieren darse cuenta, pues uno ya no puede hacer más. O sea, realmente lo único que puede es el compromiso de la divulgación, de la formación, de la explicación, pero desgraciadamente yo creo que realmente el interés de la sociedad española por conocer la verdad que hay detrás de todo, pues es prácticamente inexistente. Todos se quedan en soflamas, en mensajes, y al final en una urna donde al final acaban votando a los partidos que están financiados y que sirven a los intereses de los fondos buitre, y esa es la realidad. Entonces no sé hasta dónde tendremos que llegar para que, digamos, en general el pueblo español se dé cuenta de esta realidad, porque es desalentador. Después de haber estado haciendo un esfuerzo, he traído pues los libros que publica al respecto, la Declaración de España, el manual de los fondos buitre, y luego el gran expolio de la vivienda social en España, que ha sido llevado a cabo por los fondos buitre, y a la gente a la que desahucian, a la gente que efectúan el lanzamiento, es que le siguen votando. O sea, realmente al final es para decirles, bueno, pues al fin y al cabo tienes lo que te mereces, luego no protestes, ¿no? Y si encima en toda esta drama humano, pues realmente es un drama, ¿no? El que a uno le desahucien un partido indirectamente que ha sido votado por el desahuciado, y encima vemos a Ada Colau revoloteando alrededor de todo esto, vestida de abeja maya, pues claro, uno se da cuenta de que vivimos en un mundo donde la gente ha perdido el interés por la verdad, y entonces lo único que quieren es la pildorita diaria de Matrix, etcétera, etcétera. Pero bueno, hago esta pequeña introducción para desarrollar mi ponencia, que va a girar en torno, sobre todo, desde que me lo comentó mi amigo Barraicoa, sobre todo la presencia en Cataluña, en la ciudad de Barcelona, porque al fin y al cabo estamos aquí. En Madrid, hay que pensar una cosa: en Madrid y en la Comunidad de Madrid ciudad y la Comunidad de Madrid, el daño de los fondos buitre se ha sabido un poquito más, porque ahí sí que ha habido juicios, sí que ha habido notoriedad pública, sí que ha habido incluso un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, criticando ferozmente la venta de miles de viviendas sociales, viviendas para colectivos vulnerables, que ha habido tanto por el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo, como por la Comunidad de Madrid. O sea, ahí sí que ha habido, digamos, un estado de opinión pública, pero vuelvo a lo mismo, es un frenesí, es un hasta mañana y no me acuerdo.
Mientras que aquí, por ejemplo, en Barcelona también se han vendido miles de viviendas sociales a fondos buitre, y yo no, yo por lo menos, y busco mucho en internet sobre esto, no he visto ninguna notoriedad ni a nivel casi de medios, muy poquito, algunos medios, ni siquiera a nivel judicial, lo cual da una señal de que, digamos, aquí la presión puede ser mayor que en Madrid. Siendo en Madrid la presión muy flojita, porque no ha habido ningún partido, insisto, ningún partido que haga bandera de verdad sobre esta cuestión. Mira que hay partidos nuevos que podrían poner sobre la mesa esta cuestión, pero hasta ahora no lo han hecho. De hecho, uno de los nuevos partidos que han surgido tuvo una intervención bastante desafortunada, un concejal en Madrid, diciendo que era partidario de las soluciones de viviendas colmena. De hecho, él hasta lo defendió en una comisión de urbanismo en Madrid, y yo me quedé ojiplático. Dije, pero bueno, ¿qué alternativa es esta, ¿no?, que propone los pisos colmena típicos, por ejemplo, de Japón, ¿no?, que es una especie de ataúd para personas vivas durante una noche, ¿no?, pocas horas, no te vas a quedar ahí mucho, ¿no? Entonces, hay otro país, por ejemplo, donde los fondos buitre también han hecho mucho daño, que ha sido Irlanda, y ahí la cosa ha cambiado mucho. En Irlanda, el tema de los fondos buitres se plantea en los debates políticos, tanto locales como a nivel nacional. De hecho, es de los principales puntos de los que se han tratado. Por ejemplo, en Andalucía, las últimas elecciones de Andalucía sí que se podía haber hablado de este tema, pero no se habla de nada, verdaderamente de estupideces la mayoría de las cosas, ¿no? Pero en Irlanda sí, y de hecho en Irlanda se han aprobado leyes que les obligan a los fondos buitre a estar en un registro de fondos buitre y a cumplir una serie de normas, cosa que aquí en España se actúan con total impunidad, y en un mercado totalmente desregulado, igual que un banco, una caja, bueno, ya no quedan cajas, una caja rural, las únicas que quedan, están obligadas a una serie de requerimientos, vamos a decir, administrativos. Los fondos buitre no tienen ningún requerimiento, ¿no? Pues allí en Irlanda la cosa ha cambiado, porque han hecho mucho daño, pero claro, Irlanda es una nación joven, tiene 100 años, y la gente ha sufrido mucho y tiene otro sentido, tiene la independencia de la pérfida León muy reciente en la cabeza, entonces quieren dar. Entonces, a nivel político, eso me llama mucha atención, pero aquí en España estamos verdaderamente, en cuanto a los fondos buitre, absolutamente domesticados, ¿no? Hace poco se aprobó por parte del Gobierno de España una OPA de un ente australiano a una de las principales empresas catalanas, que es Naturgy, ¿no? Naturgy, gas natural, era domiciliada aquí, me parece. Entonces, investigué esta cuestión y, claro, se hizo una OPA, una oferta pública de adquisición, por parte de un entramado, un fondo buitre realmente australiano, porque los fondos buitres están todos vinculados al mundo angloamericano, anglosajón. Hizo una OPA. Entonces, como era una empresa estratégica, porque se dedica a la distribución de gas en España y con una importante cuota de mercado, es una empresa, digamos, estratégica, ¿no?, una empresa energética, pues pedí por la ley de transparencia todo el expediente de autorización del Gobierno, porque el Gobierno en este tipo de OPAs, en empresas estratégicas, la ley establece que tiene que dar un consentimiento. Me costó mucho que me lo dieran, tuve que acudir al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, pero al final me lo dieron. Entonces me llamó mucho la atención dos cosas. Primero es el entramado. El entramado está a través de las Islas Caimán. Me llama mucho la atención que una empresa estratégica española con el problema energético vaya a ser opada, o se autoriza esa OPA a través de un entramado, pero no les exagero. Había como 10 sociedades interpuestas. Estamos hablando de cooperativas luxemburguesas, empresas holandesas, luego en las Islas Caimán y al final en Australia. Entonces, eso ya en sí uno se da cuenta de que al final ya sabemos que a través de los paraísos fiscales no pasa nada más que el dinero B o dinero, y en muchos casos delictivo, ¿no? Hay una falta de transparencia absoluta. Y luego también me llamó la atención, entre los condicionamientos que daba el Gobierno de España a esa OPA, no se hablaba nada, absolutamente nada, y ya estábamos en esta gran crisis de precios de la energía, del control de precios. O sea, se hablaba del sometimiento de esta empresa a la transformación, como llaman ellos, la transformación energética. Eso sí, ¿qué es eso? Pues no sé, eso es humo. Pero realmente de control de precios no se hablaba nada. Ya podían haber impuesto una condición que hablara de que, oiga, lo cual demuestra al final cómo esa verborrea de este Gobierno y de otro cualquiera al respecto de las energéticas va a ser verborrea.
porque al final no hay ninguna medida, ninguna imposición por parte del Estado que vaya en el sentido de controlar al menos los precios, ¿no? Pues eso es lo primero que quería comentarles con respecto a esta empresa Naturgy, ¿no? Bien, hay dos informes muy interesantes a nivel universitario. Uno es de una profesora, me parece que además es de Barcelona, Melissa García Lamarca, y luego hay otro de una universidad inglesa, University of Leeds, que hablan precisamente de cómo actúan los fondos buitre cuando entran en el mercado inmobiliario. Entonces, yo esto lo compartiré con Javier Barraicoa, a efectos de que si lo quiere compartir, pues al menos que tengan acceso a él y lo puedan consultar. Viene en inglés, pero bueno, en Google se puede traducir perfectamente al español sin problema. Entonces, dentro de este artículo, que es un artículo científico, académico, que ha pasado todos los controles, digamos, vamos a decir casi de la censura y de la cursilería universitaria, se titula Regímenes de resolución de crisis inmobiliarias y socimis residenciales. Impactos socioespaciales emergentes en Barcelona. La verdad es que el título es muy inclusivo. Regímenes de resolución de crisis inmobiliarias y socimis residenciales. Impactos socioespaciales emergentes en Barcelona. Yo lo habría titulado como un fondo buitre, las socimis de Preda en Barcelona, pero bueno, en fin, entiendo que hay que pasar el filtro de lo políticamente correcto en el ámbito universitario, pero la verdad es que yo tengo que felicitar a esta profesora, a Melissa García Lamarca, porque la verdad es que da unas claves verdaderamente impresionantes del daño que están haciendo en la ciudad de Barcelona, las socimis, además desde que está la señora Ada Colau. Y entonces dice cuestiones como, por ejemplo, habla de Blackstone. Blackstone entra en España cuando se nacionaliza Catalunya Bank. Entonces, a través de esa nacionalización, Catalunya Bank se desprende de estos créditos inmuebles tóxicos y se los vende a Blackstone a un precio de risa. Es decir, esto es una idea capital. Los fondos buitre entran comprando grandes gangas, grandes activos a precios de risa, a precios de saco. Ellos van siempre a precios especulativos, a ver dónde realmente pueden sacar tajada, ¿no? Entonces habla de 112.000 hipotecas residenciales titulizadas de Catalunya Bank. Esto, bueno, llevaría mucho explicar lo que son hipotecas titulizadas, no es el caso, pero la realidad es que se han quedado con esas deudas, ¿no? ¿Qué más? Una de las conclusiones que saca este informe, que como digo lo compartiré con Javier Barraicoa, es que se han cebado sobre todo estas actividades depredadoras de los fondos buitre en los distritos de la clase trabajadora de Barcelona. Es decir, la gente necesitada, la gente vulnerable es la que sufre las consecuencias, pero luego es la gente que le vota a los partidos que traen a este tipo de fondos buitre, ¿no? Habla, por ejemplo, de cómo los fondos buitre pues, precarizan los contratos de alquiler, reduciendo los tiempos de alquiler, incluso a menos de un año, y incrementando exponencialmente la renta, el coste, ¿no? Habla de desigualdad urbana, de despojo en Barcelona, habla de, incluso se marcan las zonas de mayor concentración de ejecuciones hipotecarias y desahucios, y dice que esas zonas coinciden con la ubicación de las socimis del fondo buitre Blackstone. O sea, realmente hace un mapeo de la ciudad de Barcelona, localiza dónde están sobre todo los fondos buitre, en este caso Blackstone, que es el principal, al menos en Barcelona, y cuantifica, digamos, un mayor número de desahucios y de lanzamientos por parte de este tipo de entidades especulativas. También dice, por ejemplo, el 95% de los pisos de alquiler de las socimis de Blackstone tienen un precio de alquiler por encima del precio medio del mercado, muy por encima en algunos casos, llegando incluso al 150% y 250%. Es decir, lo que hacen inmediatamente cuando ellos han comprado esos activos a precios altos es aumentar las rentas. ¿Qué más? Habla de que incluso se hacen como pruebas, utilizan al mercado inmobiliario, es decir, utilizan a los inquilinos, a los barceloneses, a los catalanes, a los españoles, como conejillos de India, dice.
O sea, aplican medidas para ver cómo reaccionan. O sea, es como cuando a un ratoncillo le pones un chute de algo y entonces y se quedan los fondos buitres y dicen, mira lo que son capaces de aguantar, verdaderamente sorprendentes. Muy interesante, ¿no? Incluso aumentan como digo, los alquileres y no les importa a los fondos buitres tener cientos de viviendas vacías, porque para eso tienen, digamos, margen financiero, ¿eh? Prueban cómo se reajustan los mercados, es decir, aplican políticas de competencia verdaderamente depredadoras, ¿no? Habla del incremento del volumen altísimo de quejas con respecto a los inquilinos que viven en este tipo de viviendas. Habla de que Blackstone no da respuesta a estas quejas, y son quejas que son muy graves y que afectan a las condiciones de vida de los inquilinos. Y habla aquí, por ejemplo, que me da esta vergüenza decirlo, ¿no? Plagas de cucarachas, moho en los pisos, falta de llaves del garaje, de los cuartos trasteros. O sea, te dan la casa y tú tan contento de que tienes un piso y te dicen, no, aquí servicio, ya sabemos, 24 horas al día, 365 días al año, y luego de repente les llamas, oiga, es que tengo una plaga de cucarachas, ¿no? Y no contestan. Es lo que viene, no me lo invento yo, viene aquí en este trabajo magnífico. ¿Qué más? Incluso te dan las llaves y te hacen firmar un contrato que se dice con total indemnización del propietario. Esto significa que te dan la vivienda sin los servicios, sin los suministros del agua, de la luz, del gas, que ya tienen deudas, vamos a decir, de inquilinos previos. Entonces, claro, tú llegas y no puedes conectar los electrodomésticos, no puedes conectar el agua, no puedes conectar la televisión, no puedes conectar la calefacción, porque está todo cortado, ¿no? Entonces las llaves, y entonces ahí es cuando te lleva la sorpresa, no funciona la nevera, no funciona nada. O sea, es una estafa, pero una estafa increíble. Este es el primer informe que les digo, que yo se lo pasaré a Barraicoa. Y luego hay otro muy interesante también, ya habla de la presencia de Blackstone en Madrid, o sea, para que veamos que no solamente es exclusivo de Barcelona, también en Madrid Blackstone ha hecho mucho daño. Por cierto, Manuela Carmena no ha hecho nada. El de ahora, el señor Almeida ya sabemos que no iba a hacer nada, pero Manuela Carmena no hizo absolutamente nada por ayudar a las personas que han vivido bajo la bota de Blackstone. Y entonces, a mí lo que aquí les voy a trasladar simplemente este informe de la Universidad de Leeds. Dice, a ver, ¿qué hace un fondo buitre cuando entra, por ejemplo, en una comunidad de vecinos? La compra, es una comunidad de vecinos de inquilinos, ¿qué hace? Primero, produce el abandono de las zonas comunes. No se corta el césped, no se depura el agua de la piscina. Todo esto para generar malestar y la gente se vaya. Y ellos puedan alquilarlo a un precio mayor. ¿Qué más? Incrementan el coste por ejemplo, el mantenimiento del garaje, el mantenimiento de las zonas comunes, los impuestos de la propiedad que siempre los ha pagado el propietario se lo trasladan al inquilino, por ejemplo, el famoso IBI, que es cada vez más insoportable. Tercera estrategia, generan incertidumbres contractuales, sobre todo por la vía de que te hacen firmar contratos inferiores en un año, cosa que además va contra la ley de arrendamientos urbanos. Otra estrategia que siguen es la atomización y la individualización de los inquilinos. Esto en aquellas comunidades de vecinos que están unidas para hacer frente y presionar, por lo que hacen es fomentar la disidencia, la división entre ellos, hacen embargos o procedimientos de desahucios selectivos a aquellos que son los cabecillas. Yo el único caso que conozco de una comunidad de vecinos que le ha doblado la mano a un fondo buitre fue en Torrejón, y fue porque los vecinos aguantaron durante más de 2 años, estuvieron muy unidos, tuvieron disensiones de este tipo que les estoy contando, pero estuvieron, la verdad es que muy bien, y al final consiguieron renegociar en unas condiciones muy ventajosas para ellos. Pero después de 2 años de presencia constante en medios de comunicación y sobre todo estuvieron unidos. Si la gente está unida, los fondos buitres no pueden, pero si la gente empieza ya a fragmentarse, a dividirse, a desanimarse, pues la cosa pinta muy bien para ellos. ¿Qué más? Más presencia que he detectado de los fondos buitres en la ciudad de Barcelona. A ver, la alcaldesa ha cedido lo que es la atención domiciliaria a los ancianos, a la mitad de la ciudad de Barcelona, por 100 millones de euros al año, a
a dos fondos buitre que están en la isla de Jersey. La isla de Jersey es una isla del Canal de la Mancha, que es un paraíso fiscal. Ella en su momento hizo una propuesta diciendo que iba a prohibir la contratación de los servicios municipales con empresas que tuvieran presencia en paraísos fiscales, y ha incumplido la alcaldesa de Barcelona porque ha cedido el 50% de la atención domiciliaria. Atención domiciliaria que es uno de los objetivos de los fondos buitre, igual que las residencias de ancianos. Han entrado y han comprado muchas, y luego la gente dice, es que el servicio es muy malo, hay quejas. Es que un fondo buitre no viene a atender a los ancianos, ni viene a atender domiciliariamente a una persona que lo necesite, no, vienen a hacer negocio. Es que es así de claro. Entonces va a precarizar las condiciones laborales, en este caso creo que eran 3.000 trabajadores o 4.000, los que prestaban esa atención domiciliaria, y eso va a generar, pues, lógicamente, muchísimo malestar. Es decir, allí donde hay fondos buitre el deterioro es absoluto de los servicios sociales. A mí se me ocurre un país donde no hay fondos buitre. En Rusia no hay fondos buitre, se les ha podido dar entrada. En Japón, a raíz de la pandemia, aplicó la Ley de Seguridad Nacional para prohibirles comprar propiedades en Japón. Es decir, hay países que se blindan, tampoco pueden entrar en China. Hay países que se blindan ante estos comportamientos depredadores, y otros que son absolutamente liberales, como España. Y se les permite adquirir un porcentaje accionario muy importante en Naturgy, como he contado, y en este caso también en la atención domiciliaria en Barcelona. Que esto venga de la mano de una alcaldesa que ha hecho bandera de luchar contra los fondos buitre, esto es para, desde luego, hacérselo mirar, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que la hipocresía no conoce límites, ¿no? Por lo tanto, atención a esa cuestión de la atención domiciliaria a los ancianos. Luego, otro vínculo muy interesante con la ciudad de Barcelona es que un antiguo alcalde de esta ciudad, don Joan Clos, es el presidente de la patronal de los fondos buitre de España, que se creó recientemente, fue alcalde de Barcelona, luego estuvo, como siempre, pasan por el tamiz o el filtro de la ONU, llevando temas de derecho a la vivienda, o sea, parece que los van formando, y de repente fue nombrado recientemente como el presidente de la patronal de los fondos buitre. Entonces, esto es otro elemento a tener en cuenta de cómo la izquierda al final defiende los intereses de la plutocracia, porque esta patronal está pues para, lógicamente, que medidas como la que se han adoptado en Irlanda no se adopten en España, como medidas que se han adoptado en Rusia, en China o en Japón no se adopten en España. Hacen lobby, compran. Es muy interesante porque cuando empezó, sobre todo en la Comunidad de Madrid, detectamos que muchos antiguos directivos de la banca y sobre todo las cajas de ahorro encontraron en los fondos buitre como su nuevo chiringuito. O sea, digamos, va mutando el gestor financiero español, va mutando y hay muchos. Y además es que no tiene ningún... A mí me han llegado esto son filtraciones porque hablo con mucha gente, con diputados, con concejales, etcétera, y el mensaje que trasladan cuando se reúnen con las administraciones públicas, autonómicas y municipales en Madrid es que, por parte de estos directivos, ¿no?, de los fondos buitre que vienen de la banca y de las cajas de ahorro ya quebradas, el mensaje que lanzan es que la persona que impaga es que porque es un jeta. Es decir, la persona que vive de una nómina que le aumentan la renta 2 o 3 veces de alquiler, que tiene una familia, que tiene hijos, el mensaje que dan a los políticos dicen, es que son ojetas, es que son unos agarrados. Estos, como decían al comienzo de la Revolución Francesa, estos revolucionarios que son como Ada y tal, ¿no?, que luego se metieron ahí a vivir bien, había no sé quién decía que el lema era que había que sacar el dinero a los pobres. Ese era el lema fiscal de los revolucionarios en el año 1789, siempre cebándose en la gente necesitada, ¿no? Bien, por lo tanto, don Joan Clos, que lo sepan, es el presidente de la patronal. Otro movimiento también que me llamó mucho la atención de cómo los fondos buitre estaban operando en Cataluña y en Barcelona con total impunidad fue la adquisición, yo creo, de los centros comerciales más importantes. Bueno, la mayoría de los centros comerciales en España, por no decir la totalidad, pertenecen a los fondos buitre. O sea, realmente es así. Cuando uno va... un centro comercial se financia del alquiler de los espacios, de las tiendas que están ahí. Es un negocio, un chollo. Yo he sido gestor de centros comerciales muchos años de mi vida, ¿no? He visto cosas verdaderamente sorprendentes. Y todos pertenecían a fondos buitre, pero aquí hay uno en Barcelona, que creo que será Diagonal Mar, correcto, que en la época de la crisis pasó a pertenecer al banco malo irlandés, que es el NAMA.
el banco malo que se creó, igual aquí tenemos la Sareb, que es una ruina. El Nama al menos ha dado beneficios. Luego hablaremos de la diferencia de cómo se gestiona una ruina en un país y en otro. Pues pertenecía al Nama con una... entonces el Nama se lo trasladó a un fondo buitre, Northwood, todos tienen nombres ingleses, todos, vamos, como el Bosque del Norte, son nombres como muy evocadores, ¿no? Pero vamos, piratas totales. Entonces se lo trasladó por 150 millones de euros y a los pocos meses, por no decir semanas, lo vendió por 500 millones. Sacó un beneficio de 3, más del 300%. Realmente es sorprendente, es maravilloso. Entonces, ya ahora lo gestiona otro fondo buitre, pero el que se interpuso, el que hizo esa operación de Nama, porque aquí hay muchos intermediarios también, como del Nama a... el que se lo compró al Nama por 150 millones y luego lo vendió por 500 millones, Norwood hizo el negocio, pero son este tipo de operaciones las que hacen. Ganó 350 millones por vender una propiedad inmobiliaria. Vamos a ver, o sea, eso debía estar prohibido. O sea, ese tipo de movimientos especulativos socavan la economía, socavan la nación e incluso la propia administración debía ejercitar el derecho de retracto en determinadas situaciones, ¿no? Para decir, oye, mira, a lo mejor ya para que hagas tú el negocio, que la haga yo, que represento a mi pueblo, ¿no? Pero la señora Ada Colau está, ya lo hemos visto el otro día, para bailar por la noche, no sé si la vieron el otro día, entregada a tope, ¿no? Es en lo que ha quedado su movimiento, ¿no? En Común Podem, es una cosa vergonzosa. Pero bueno, y luego el grupo A3 Media pertenece a un fondo buitre, y luego otra cosa también que les quiero trasladar para que vean cómo se han cebado los fondos buitre en Barcelona, es que todos los años hay una patronal de los fondos buitre en el mundo, con sede en Nueva York, que otorgan el premio al pelotazo, O sea, porque no es lo mismo ganar X que ganar 100X, ¿no? Pues el premio al pelotazo se lo dieron a Blackstone por una operación que hizo en Barcelona el 2014. Eso lo tengo publicado en mi libro, me llamó la atención, digo, qué grande esta gente que hasta celebran los pelotazos, ¿no? Ya veremos cuando celebremos nosotros las penas que se merecen, cuando llegue el momento, ¿no? Pero ellos celebran el pelotazo por la venta era el proyecto Dorian, lo pueden buscar en internet, la venta creo además que fueron miles de viviendas sociales a un precio ridículo a Blackstone. Entonces, bueno, pues... En fin, esto se lo anotamos en el debe de Ada Colau también, y de sus bailecitos y de su movimiento absolutamente hipócrita, ¿no? Porque ya hemos visto en qué ha quedado todo. O sea, los índices de desahucios no solamente no han disminuido por la pandemia, en fin, pero el deterioro es galopante y desenfrenado, por lo menos en la ciudad de Barcelona, con esta alcaldesa. ¿Qué más? Otra cosa muy interesante de estas dentro de 10 entrevistas que he realizado en Telecinco, en los servicios del fin de semana de lo que es los informativos del fin de semana, el que más me dejó y creo que más causó impacto en la opinión pública española, aunque digo que es un momento de frenesí, porque luego ya enseguida gana el Atleti, el Madrid, el Barcelona y la gente va, pues eso, a estas cuestiones, es que detecté, y aquí me costó más de un año luchar contra el Ministerio de Transportes, que tiene no sé si es la Secretaría de Estado o Dirección General de la Vivienda, que cuando un fondo buitre compraba, como pasó en Madrid, esto lo detecté más en ese informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que cuando compró a la empresa municipal de la vivienda y suelo, compró miles de viviendas, creo que fue Blackstone, dentro de esa operación había una subvención del Estado. O sea, me pareció verdaderamente maravilloso. O sea, le quitas, digamos, o regalas la propiedad pública a un fondo buitre depredador, que ya sabemos lo que va a hacer, y encima recibes de todos los españoles, incluido el inquilino, que va a ser desahuciado, una subvención. Esto es maravilloso. O sea, realmente recuerdo que fui con un buen amigo, Rafa Ripoll, fuimos a quejarnos a la Comisión Europea y tuvimos unas reuniones con ellos y tal, y al final la Unión Europea está vendida también, o sea, realmente promueve este tipo de operaciones, eso hay que reconocerlo, pero bueno, al menos nos atendieron, ¿no? Entonces, la entrevista me costó muchísimo y al final me dieron los documentos donde reconocían las subvenciones. Estamos hablando de una subvención que yo creo que estaba en torno a 10 millones de euros. 10 millones de euros.
pero luego haciendo una estimación total a nivel nacional por la cantidad de miles de viviendas sociales que se han vendido a los fondos buitre, por cierto, también en Baskonia, también en Vascongadas, que Bildu, que no se venga arriba, que son igual o más lacayos de los fondos buitre que cada colado, porque aquí muchos de la pistola humeante, pero cuando viene el fondo buitre, vamos, se les hace el culo pesicola a todos estos bilduetarras, Estos son los más globalistas de todos, eso sí, apestan, ¿no? son globalistas, ¿no? Bueno, entonces hice una estimación y salió así en Telecinco y en muchos medios de comunicación, lo pueden buscar en internet. Yo estimé entre 50 y 200 millones de euros lo que han recibido los fondos buitre por comprar miles de viviendas sociales, para desahuciar a esas personas, O sea, imaginémonos cómo es posible, cómo es concebible que hasta el año 75 se hicieron 5 millones de viviendas sociales y no hubo un solo desahuciado que yo conozca. Me gustaría conocer un primer desahuciado de la oprobiosa época anterior y ahora, no sé, es que los hay a patadas, ¿no? Entonces, esto que lo tengamos en claro, que el abuso del fondo buitre no conoce límite. O sea, eso lo tenemos que tener claro. O sea, podrían venderlo todo, comprar el aire, si pudieran comprar el sol y nos racionarían. Es así. Les voy a poner una anécdota para que vean la operativa del mundo, espíritu ese yanqui depredador. Esto me lo comentó además un amigo, Joe Portillo, estadounidense, digamos, pertenece a una tribu nativa de Estados Unidos, bueno, de antes, los Sioux Ojala, es hijo de un Sioux Ojala y de una mexicana, y vive pues por la antigua España de Norteamérica, ¿no? Y decía que cuando vivían los españoles y mandaban los españoles en el virreinato de la Nueva España, decían que nosotros, los españoles, catalanes, en fin, es muy bonito porque la Nueva España tiene dentro, en su interior tenía pues un nuevo Durango, o sea, en distintos territorios de España, verdaderamente maravilloso, era una copia exacta, ¿no? Pues habíamos creado los españoles una red de explotaciones ganaderas verdaderamente maravillosa, de tal manera que cualquier persona de allí nativa, ya fuera indio, ya fuera hispano, ya fuera todos bajo la monarquía hispánica, comían carne una vez al día, todos los días del año. Llegaron los yanquis y de pasar de comer carne todos los días prácticamente regalada del año y de calidad, pasaron a comer carne una vez a la semana, carne podrida y carne carísima. Esa es la mentalidad de los fondos buitre. Entonces, bueno, pues eso nosotros los hispanos lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Muy bien. Bien, entonces el tema de las subvenciones queda claro entonces. Otra de las cosas que también está metiendo mucha caña, sobre todo a través de un digital, que es el digital jurídico más importante en España, que se llama Confilegal, no sé si les suena, es el digital que leen los jueces, igual que a los que les gusta el fútbol en el Marca y el AS, pues a los juristas, Confilegal. Entonces he escrito una serie de unos 10 artículos sobre el Sareb. El Sareb es el banco malo. El Sareb lo creó en el 2012 Rajoy, nada más llegar al poder, después de que Zapatero presumiera en Nueva York que teníamos el mejor sistema bancario del mundo, a la semana se desplomó. Y tuvimos que rescatarlo a través, nos hemos gastado España, ojo, o hemos comprometido 500.000 millones de euros y está a punto de volverse a caer, porque es así, no se ha reformado, se ha apuntalado, además de una forma muy cutre. Y a nivel de la Unión Europea se han dedicado a este tipo de operaciones de apuntalamiento, porque no se ha reformado nunca, 5 billones de euros, pero 5 millones de millones de euros, 5 billones. Entonces, se creó, yo recuerdo que decían, no, nosotros aquí en España no vamos a crear un banco malo. Cuando un político de un signo de otro dice eso, es que lo van a hacer. Lo que pasa es que van soltando la pildorita, van soltando el globo sonda, a ver cómo va asimilándolo la población, y al final además lo hizo el que está ahora mismo de vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, el ínclito Guindos, ¿no? Que dijo que no se iba a hacer y luego sí que se hizo, y que dijo que no nos iba a costar ni un euro. Bueno, bien, se hizo el banco malo, y el banco malo consistió en trasladar todos los activos tóxicos, préstamos impagados, edificios a medio hacer, solares sin desarrollar, a ese banco malo. Eso es lo que se hizo. Pero ¿qué es lo que pasa en España? Esos activos que fueron trasladados estaban sobrevalorados, mucho mayor por el valor de mercado que tenían. De hecho, ha salido en la agencia Bloomberg, cosa que me llama mucha atención, como la servil prensa española
Servil también va por lo de la cadena Servil, la cadena Ser, ¿no? No se han hecho eco de esto, pues por ejemplo, se valoró un equipo de 30 personas, podemos decir casi 50.000 activos, en menos de un mes. Es decir, y se hacían valoraciones sin visitar in situ el activo. Ya sabemos que cuando nos dan un crédito hipotecario tiene que haber un peritaje hecho por un tasador. Pues aquí no se hizo ningún tipo de peritaje objetivo ni profesional. Fue un equipo de 30 personas y la valoraron pero como se me pongo ya a valorar ahora mismo con los ojos cerrados. Vamos, una cosa increíble. Y entonces, por ejemplo, solamente un ejemplo, no les voy a complicar mucho, pero para que vean cómo nos estafaron los españoles, decían, vamos a poner unos rangos y según esos rangos de desarrollo de la obra, pues unos precios. El solar, pues es un solar, no hay nada, pues se valora por X. Que están ya la estructura, está cimentada el edificio, pues eso ya es un mayor valor. ¿Qué hacían los bancos y las cajas? Iban y ponían alambres, ¿sabes? Ya está la cimentación del edificio. Está la cimentación, pues esto vale mucho más. Esto ha salido en la agencia Bloomberg, o sea, no lo digo yo lo he recogido en mi libro, y así todo. Estaban sobrevalorados. Entonces, era una operación, el Banco Malo, se tenía que liquidar del 2012 en 15 años, en 2027. Ahora dicen que lo van a prorrogar. Tenía una deuda de 51.000 millones de euros, que era en teoría deuda privada, porque se planteó el Sareb o Banco Malo como una sociedad anónima de mayoría de capital privado de los bancos, pero el 50 y poco por ciento. El 40 y muchos pertenecía a un ente público que es el FROP, el Fondo de Regulación y Ordenación Bancaria. Vale. Entonces, yo he localizado y los tengo publicados en Confilegal los informes de la Comisión Europea diciendo, oiga, esto no es una entidad pública, no es una entidad privada, esto es una entidad pública primero, porque esa deuda fue emitida con el aval del Estado. ¿Qué significa? Que si no se pagaba esa deuda emitida para financiar la operación, realmente fue por el canje, es el canje de los activos trasladados, fue una operación de un canje, pues el Estado se va a tener que hacer cargo de esta deuda. Y por lo tanto, esto es una entidad pública. Vale. Pues estuvo el gobierno, tanto de Rajoy como de Pedro Sánchez, mareando la perdiz, haciéndose loco hasta que en enero del año pasado, ya del 2021, la Comisión Europea ordenó al INE a declarar el Sareb como una entidad, empresa pública, como la Televisión Española. O sea, ¿y qué supuso eso? El incremento, es decir, que la deuda viva que quedaba del Sareb por pagar, la deuda privada por pagar eran 37.000 millones de euros, 37.000 millones de euros que se dice pronto, ha sido endosada al Estado español. Ojo, eso ha supuesto un incremento de la deuda pública sobre el PIB que pasáramos del 117 al 120%. Eso es un desastre. Eso es un desastre. O sea, nos han endosado la deuda de las malas gestiones de los bancos. Luego están los fondos buitre quedándose con los mejores activos del Sareb, esa es otra, porque el Sareb ahora mismo lo que tiene es morralla. Las joyas de la corona se las han quedado los fondos buitre, por cierto. Una vez nacionalizado, es decir, ampliado la participación del FROP en más del 50% por una ley que ha aprobado este gobierno, al poco tiempo se asignó a dedo los nuevos gestores de los fondos buitre. Los gestores son los que venden los activos, son como los comercializadores. ¿Y quiénes son? Los fondos buitre. Se han saltado la ley de contratación del Estado, que le obligaba a que hubiera, no sé, una información pública, una puja, no sé, una serie... No, a dedazo. Y nos han endosado 37.000 millones de euros a los españoles. Ahí están los fondos buitre, pero también está el contubernio, ese contubernio que hay con la clase política española. Pero vamos a ir de más. Vamos a comparar cómo ha funcionado el Sareb irlandés, también llamado el NAMA. Bien, el NAMA no solamente no ha supuesto ninguna carga para el Estado irlandés, sino que ha dado beneficios desde el comienzo y ha amortizado ya toda la deuda. Años antes del plan de vencimiento y liquidación, porque este tipo de entidades se hacen básicamente para venderlo todo, al mejor precio que se pueda sacar, no como estaba haciendo los gestores del Sareb, que es, pues ahora doy una rueda de prensa y oiga, ahora firmo un convenio con el ayuntamiento, no, oiga, usted no tiene que hacer eso. Usted, su cometido es vender para pagar la deuda, para pagar la financiación. Bueno, el NAMA sí que lo ha hecho. ¿Y por qué no el Sareb
nos ha supuesto a los españoles 37.000 millones de euros. Pues eso es lo que tenemos que sacar de esas conclusiones. Los intereses creados, los conflictos de interés que hay. Realmente quien ha gestionado los activos del Sareb han sido los fondos buitre. Y ahí ha habido gente inútil que se dedica a cobrar una pasta, mientras al final nos han asignado a todos los españoles. ¿Y qué eco ha tenido esto en la prensa? Ninguno, porque la prensa económica, en fin, y la prensa, porque están muy metidos también los fondos buitre en los medios de comunicación, ¿no? Verdaderamente lo del Sareb es... Ya publicó un artículo en el 2012 en la Gaceta de los Negocios diciendo que esto nos lo iban a endosar a todos los españoles, pero bueno, al final lo que digo, a la gente le da igual. Es como si mañana nos endosaran 100.000 millones de euros más en deuda pública, a la gente le daría igual, es que estoy convencido, y es así. Bien, otra cosa muy interesante, para que veamos luego también los vínculos con los medios de comunicación. Hubo una sentencia, yo creo, nefasta por parte del Tribunal Supremo. Vamos a ver, hay que hablar claramente. La Sala Primera del Tribunal Supremo está en manos de agentes de Prisa. Eso es así. O sea, uno solamente tiene que ver las sentencias que hace la Sala Primera del Tribunal Supremo en pleitos donde Prisa está denunciado, ya sea el país, ya sea la cadena SER, cómo lo anulan todo, ¿sabes? O sea, yo cuando consulto 20 sentencias y las 20 las manda Prisa, mi conclusión es que ¿quién manda en la Sala Primera del Tribunal Supremo? Manda Prisa, mandan los fondos buitre, porque en Prisa quienes ahora controlan el grupo Prisa son los fondos buitre. El país y la cadena Servil son, digamos, voceros de los fondos buitre. ¿Por qué digo esto? Porque a primeros del 2020, vamos a ver, nosotros en España, en los países de tradición romana, este tipo de operaciones de los fondos buitre ya se hacían en el antiguo Imperio Romano. O sea, el comprar deudas a precio saldo y luego pedir la totalidad es una operación especulativa que va desde la época de Roma, incluso de antes. Pero los romanos, que no eran tontos, crearon un sistema que permitía luchar de una forma muy eficaz contra esas actividades especulativas que consisten en comprar algo a un precio muy por debajo de su valor, ¿no? Que es la acción de retrato crediticio, el artículo 1565 del Código Civil. Yo recomiendo que lo lean y lo reflexionen. Esto es muy sencillo. Es decir, nosotros sabemos lo que es el retrato legal cuando yo estoy de inquilino y se vende un inmueble. Si yo vivo en un inmueble y mi propietario vende el piso donde vivo, yo tengo el derecho de recomprarlo al precio al que ha sido cedido, el retrato legal, plazo de 30 días, etcétera, etcétera. Por cierto, los fondos buitre, cuando se han quedado con las viviendas sociales, las administraciones públicas no han permitido que esos inquilinos ejercitaran ese retrato legal, y haber comprado esas viviendas al precio ridículo al que fueron vendidas. Una casa que vale a lo mejor 200.000 euros fue vendida por 20.000 euros. Pues el inquilino podría haberlas recomprado y haberse quedado como propietario. Pero es que eso lo tenemos desde la época de los romanos, ¿sabes? Es que nos remontamos a 2000 años de historia, es que hemos ido hacia atrás en protección de derechos civiles, tanto que hablan de derechos humanos, derecho a la vivienda, mentira, todo. Bueno, entonces, el derecho al retrato crediticio, como digo, es un derecho fundamental, que inventaron los romanos para luchar contra la especulación. Bien, entonces hubo una sentencia del Tribunal Supremo que despojaba prácticamente de contenido material ese derecho, el derecho al retrato crediticio. Claro que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es fuente de ley. Luego, los tribunales inferiores no tienen por qué estar sometidos a esa jurisprudencia, al contrario, tienen que luchar contra ella, ¿no? Y cuál es mi sorpresa, que el ponente que firma esa sentencia es uno que había entrado hace poquito y era ¿cómo se llama? Un registrador de la propiedad. Digo, pero vamos a ver, un registrador de la propiedad que se ha metido aquí. O sea, yo no sabía que existía, sabía que existía el cuarto turno, el quinto turno, yo no sabía que los registradores de la propiedad entraban directamente en el Tribunal Supremo. Pues regla 3, puedo entrar yo perfectamente el día de mañana, que esto lo vino bien, ¿no? Yo creo que ustedes estarían de acuerdo, ¿no? Y yo empezaría o sea, lo cual da una medida como esa clase, vamos a decir, de la que había que hablar mucho, de notarios y de registradores de la propiedad, como cuando ha habido muchas cláusulas abusivas, como han mirado a otro lado, es una cosa, pero bueno, no nos vamos a meter en ese jardín de momento. Entonces, vaciaba de contenido el derecho al retrato crediticio. Entonces, es curioso porque esa sentencia estaba vinculada también a Cataluña. En concreto era un hotel de Gerona, que había ganado en primera instancia y en la Audiencia Provincial de Gerona la sentencia al retrato crediticio. ¿Por qué? Porque tenían el hotel hipotecado, y el banco le había vendido a un fondo buitre la hipoteca. Pongamos que eran 10 millones de euros, pues la habría vendido a lo mejor por 10.
pues el 10% no más paga un fondo buitre. Lo que te permite el retrato crediticio es recomprar la deuda al precio al que ha sido vendida, al que ha sido cedida, al que ha sido trasladada. Es decir, fondo buitre, banco, ¿cuánto han pagado? No lo suelen decir, porque hay unas opacidades brutales, ¿no? Porque ahí está aquí de la cuestión. Nosotros el artículo 1565 es del Código Civil del año 1889, ya han pasado, ya lo podían haber actualizado, por cierto. Donde sí lo han actualizado es en Filipinas. En Filipinas lo han mejorado, porque en Filipinas tiene el Código Civil español. Esto para que veamos hasta cómo esos vínculos con la España justa de un Código Civil romano y que defienda al débil todavía se mantiene, ¿no? Bueno, entonces, como digo, el juzgado de Gerona, de primera instancia, Chapó, dice que sí, que ejercita el retrato crediticio y que la deuda que ha sido vendida la recompra el hotel. Imagínense eso lo que es para el hotel. Pues es mantener un negocio, sanearse financieramente y una bocanada de puro. Y el banco ya además es que el banco ya es el gran perdedor, pero es culpa suya, es su riesgo, y ha aceptado ese precio. Yo recompro y el fondo buitre ni gana ni pierde nada, porque lo que ha pagado lo recupera, ¿no? Es un derecho ideal para cortar de raíz esas ansias especulativas. De hecho, en el Imperio Romano se estableció la presunción de mala fe de todas las cesiones de crédito. Es decir, cuando había una cesión de crédito, el nuevo acreedor, desde el fondo buitre, incluso perdía el derecho a recuperar lo que había invertido, y tenía que acreditar que era una cesión de buena fe. O sea, para que veamos como el derecho da fórmulas. Lo que pasa es que la clase política no la quiere ver, ¿no? Bueno, entonces llega al Supremo y este señor, este registrador de la propiedad, que debe estar ahí súper cómodo, ¿no?, en su despacho, hace una sentencia verdaderamente infame, la critiqué, por cierto, en Confilegal, y gustó mucho el artículo, me llamaron varios abogados y tal, y cuando es mi sorpresa digo, a ver, ¿quién es la parte recurrente? La parte recurrente es cuando tienes una sentencia que está en contra de tus intereses, llegas a la Sala Primera del Tribunal Supremo, por ejemplo, siempre que personas son difamados por la cadena Servil y por Prisa, llegan al Supremo, han ganado en los juzgados previos, y llegan al Supremo y las tumba todas. Digo, pero eso es una agencia de Prisa, es una agencia de noticias lo que hay ahí, o sea, es verdaderamente el poder que tiene. Entonces, me doy cuenta de que el recurrente, ¿quién es? Es un fondo buitre con intereses en Prisa. O sea, vemos cómo se cierra el círculo, y eso es verdaderamente para mí aterrador. Más que nada porque hay un hotel en Gerona que probablemente habrá cerrado y no sé a qué se dedica ahora, habrán hecho ahí pisos, ¿no? Unas familias, gente trabajadora, lleva muchos años en el hotel y se quedan cuando realmente... Decía un comentario, es muy interesante porque cuando se venden... El artículo 1535... Vamos a ver, 10 minutos. El artículo 1535 habla de cesión de créditos litigiosos. Esto es una mutilación por culpa de los revolucionarios de 1789 de Francia, porque el ejercicio del retrato crediticio se podía ejercitar antes también frente a los créditos que no estaban en vía litigiosa, ¿no? Pero esa cesión de crédito litigioso, es decir, es un crédito que está ya en sede judicial, es decir, que es objeto de una reclamación. Cursos en el Colegio de Abogados y en el Colegio más aquí en Mallorca y también en Logroño. Cuando se venden, fíjense, esto es que es muy grave, cuando se venden créditos litigiosos, como bien dice el derecho civil colombiano, que lo ha mejorado, porque los colombianos dicen, lo que se está vendiendo, ¿qué es? Lo que se está vendiendo es el evento incierto de la litis, es el resultado incierto de la sentencia. O sea, tú vendes una acción judicial, se pueden vender acciones judiciales, ¿y qué estás vendiendo? Pues el que te la compra está apostando, te ha dado un dinero y está apostando, si gano, gano la totalidad y si pierdo, lo pierdo todo. Se está vendiendo el evento incierto de la litis, el resultado futuro de la sentencia. Y decía una sentencia en los años 50 a este respecto que decía que este tipo de operaciones vendidas masivamente, estos créditos litigiosos, no era más que convertir a la justicia en un objeto de especulación. Y es cierto, cuando se venden, por ejemplo, miles y miles de hipotecas que están en los tribunales de justicia, al final, ¿qué se está cuantificando? Se está cuantificando el desastre de la justicia en España a nivel de leyes y a nivel de sentencias, de procedimientos, de retrasos, de corrupciones, etcétera, etcétera. No sé si me expreso. Si España tuviera, pongo otro ejemplo, si España tuviera, digamos, una justicia eficaz, como es por ejemplo la inglesa, con leyes claras, pero queremos las nuestras, las romanas, no las del common law, que es la del tirano oligarca, ¿no? Queremos las nuestras, lógicamente ese precio de cesión del crédito litigioso sería mucho más alto.
¿no? Porque cotizaría nuestra justicia muy alto. Pero es que el problema es que la justicia en España cotiza, no es que cotice, es que está regalada. Entonces, eso los jueces no lo comprenden. Digo, ¿no te das cuenta de cuando está entrando un nuevo acreedor como demandante en este procedimiento? Es porque se ha transferido esa acción legal y se está comprando el resultado del pleito. ¿Verdad? Dile tú esto al registrador de la propiedad o a la mayoría de los jueces, que son gente honorable, gente respetadísima, gente muy patenta, pero que está ahogado por miles y miles de procedimientos, ¿no? Entonces, bueno, han entrado efectivamente en el mundo del turismo. La gran economía nacional, que es el turismo, ya tiene más o menos un tercio de las cadenas hoteleras, con lo cual, si ya perdemos el turismo, ¿qué nos va a quedar aquí? No nos va a quedar nada. Luego, otro pelito también muy interesante en el que me invité ya de lleno es con respecto al ocultismo del patrimonio de nuestros gobernantes. Yo le gané 2 pleitos a Manuela Carmena porque no decía dónde tenía invertido 460.000 euros, que tenía declarados, pero igual que sus compañeros en el ayuntamiento, compañeros concejales, tenían detallados, pues esto, ella no tenía detallado. Entonces ganó 2 pleitos. Digo, usted tiene que detallar esta cuestión, y le gané 2 pleitos. Además yo decía, es que usted tiene una SICAP, porque si lo estás ocultando es que aquí hay algo malo, ¿sabes? Entonces, esto es para que veamos cómo, digamos, también se les puede hacer un poquito la... Además yo estoy muy contento porque creo que gracias a esta acción judicial mía, ella no es la defensora del pueblo, porque iba directita. Pero claro, ¿cómo va a ser defensora del pueblo si tiene que hacer una declaración de su patrimonio y no lo va a declarar? Entonces yo estaría ahí diciendo, es que yo he ganado sentencias, o sea, y es un gran servicio que he hecho a Madrid y a mi país el haber quitado esta hipócrita. Otra cosa es que el que le ha llegado pues es igual o peor que él, ¿no? O sea, Almeida, pues al final, pues ya sabemos lo que es, la derecha liberal, la derecha de los negocios, la derecha de la venta de las viviendas sociales del fondo de buitre. Recuerdo que cuando vendieron, eso fue un dramón en Madrid, cuando vendieron, yo creo que fue 4.000 viviendas, 3.000 y pico viviendas de la empresa municipal de la vivienda del sur de Madrid a los fondos buitre. No, esto fue de la Comunidad de Madrid. Entonces había un presidente de la comunidad que se llamaba González, no sé, apellida González, no sé el nombre, no recuerdo el nombre, no sé si se acuerdan, el que sucedió a Esperanza Aguirre. Ignacio González, efectivamente. Pues Ignacio González, que por cierto todavía sigue en la cárcel por sus chanchullos. ¿Cómo justifica la derecha liberal el que haya regalado, prácticamente regalado, 3.000 y pico viviendas sociales a cambio de, creo que fueron 50 y tantos millones de euros? Con ese dinero, decía, hemos cuadrado el saldo fiscal, hemos conseguido el equilibrio presupuestario. Cuando un liberal nos dice eso es para ponerse a temblar, porque además lo que no se da cuenta es que sí, tú habrás conseguido 50 millones de euros, pero ¿y el coste social de desahuciar a miles de españoles? Esas familias, ¿dónde van a ir? Esas reclamaciones, esos desahucios. Es que la derecha liberal no es capaz de cuantificar que detrás de una medida de esa naturaleza hay un coste social que al final nos va a recaer sobre todo. O sea, es un deterioro, realmente la presencia... Por eso hay países como Rusia y China no quieren que entren, porque es un deterioro de las condiciones de vida, ¿no? Y ya para acabar, y dar un turno de preguntas, por si quieren preguntar, he enviado a un medio de comunicación español, no voy a decir el nombre, no vaya a ser que me lo vayan a boicotear, un artículo sobre, ahora que se habla tanto de la inflación, y del daño que está haciendo a la economía nacional, estamos en una situación verdaderamente dramática, en el 10%, no se debe hablar de otra cosa, pero bueno, ya sabemos la cadena Servil y el grupo Prisa, pues está, pues eso, a lo que está. Una de las principales medidas, ahora en Estados Unidos, que tienen un desempleo de menos del 5%, ha dicho uno de los principales asesores de Biden, que viene era el asesor de economía principal de Bill Clinton, que para bajar la inflación hay que provocar el desempleo de 15 millones de estadounidenses, tal cual. ¿Para qué? Para enfriar la demanda y así bajar los precios. Digo, pero es que el liberalismo izquierdista solamente, y lo siguen votando. Pues una de las principales medidas, o mejores medidas, que tendría un coste inexistente e inmediato para bajar la inflación, sería precisamente el retrato crediticio. ¿Por qué? Porque la banca fraccionada, la banca española fraccionada, cuando da préstamos, multiplica el dinero de forma exponencial sin tener un respaldo de ahorro detrás y está aumentando la masa monetaria artificialmente. De hecho, realmente las burbujas inmobiliarias son verdaderamente burbujas crediticias. ¿Por qué? Porque los precios suben porque los bancos regalan el dinero que ni siquiera es del banco, regalan dinero de los depositarios, o sea, están aumentando artificialmente la masa monetaria. Ejercitando el retrato crediticio,
tú bajas, haces el efecto inverso, es decir, reduces ese efecto inflacionista que ha generado la banca, lo reduces, porque si, por ejemplo, se traslada una deuda nominal, vamos a decir, de 1 millón de euros, por 10.000, que se ha estado haciendo en algunas ocasiones, sobre todo en créditos, los créditos al consumo se han estado vendiendo por menos del 1% de su valor. Pero bueno, vamos a poner que son 1 millón de euros, se vende por 10.000, automáticamente reducimos la masa monetaria en 990.000 euros. Y la inflación se reduce porque ese dinero que artificialmente se ha creado se desaparece y ya está. A coste cero. ¿Por qué no lo promueve el gobierno? Pues porque al final va de la agenda de quien va, y el señor Pedro Sánchez se ha ido a reunir las veces que ha ido a Estados Unidos con los fondos buitre, que son los que le mandan y le señalan la... Entonces, hasta que no nos liberemos nosotros de esos vínculos, tanto judiciales del Grupo Prisa como políticos, hasta que no tengamos dirigentes patriotas, como tiene otros países, naciones que, bueno, también tienen lo suyo, aspectos negativos, pero que son en ese sentido mucho más proteccionistas, como Japón, China y Rusia, pues vamos a estar al pairo de estos auténticos depredadores que ya hemos visto, que desahucian a la gente, la aterrorizan, hacen moving. Entonces, realmente, pues un Estado se tiene que reconfigurar, se tiene que regenerar para hacer frente a esta lacra, que mientras no consigamos ponerle coto, nos va a ir degenerando y desgranando cada vez más. Entonces, bueno, pues espero haberles trasladado algo de lo que he aprendido. Muchas gracias.